Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Salazar y soy enfermero de la Agencia Pública Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir en la provincia de Jaén. Desde el comienzo de mi actividad laboral me dediqué a trabajar en atención primaria como enfermero de equipo hasta hace 15 años, momento en el que comencé a trabajar en el ámbito hospitalario. Después de estar por diferentes servicios como urgencias, quirófanos o consulta externa, llevo desarrollando mi labor aproximadamente 13 años en una planta de medicina interna. Debido a mi vida laboral, a mis preferencias personales y a la ganas de saber más sobre el tema, decidí cursar los estudios de máster en deterioro de la integridad cutánea. Es por esto por lo que hoy me encuentro aquí para hablarles un poco sobre dos temas que a mí personalmente me parecen sumamente importantes y que están relacionados entre sí. Por un lado, las úlceras venosas y cómo influyen o no en la calidad de vida de las personas que las sufren. Para ello, nos vamos a centrar en lo que dice la bibliografía existente sobre ambos temas. Debemos ser conscientes que en determinadas situaciones la piel de los miembros inferiores puede encontrarse afectada de diversas lesiones más o menos importantes que representarán un compromiso para el bienestar y la salud de las personas. Pues bien, de todos los tipos de úlceras existentes en las piernas, las más prevalentes son las de etiología venosa y estas pueden ser definidas de distintas formas según los autores que consultemos. En España, la Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación de Deterioro de la Integridad Cutánea, la ANEDIRIC, las definen como lesiones de etiología venosa, bien por tromboflebitis o por una disfunción valvular, que da origen a las varices, y estas por éxtasis a una rotura de tejido subcutáneo cuyo proceso de cicatrización tiene lugar por segunda intención. Es preciso saber que existen diversos signos y síntomas que nos indicarán de forma automática la presencia de una úlcera venosa. De hecho, se recomienda establecer el diagnóstico clínico inicial y diferencial de las mismas respecto a otras úlceras similares en presencia de una serie de signos y síntomas clínicos que harán que dispensemos nuestro tratamiento de una u otra forma. Para ello tendremos en cuenta que las úlceras venosas normalmente estarán localizadas en la zona lateral interna del tercio distal de la pierna. Son de morfología redonda u ovalada, aparecen bordes excavados, hay presencia de tejido periulceroso significado por alteraciones cutáneas previas como dermatitis ocre, hiperkeratosis, atrofia blanca y por último tendremos en cuenta que existirá una expresión de dolor baja, excepto en presencia de infección. Otro dato fundamental es constatar la existencia de pulsos tibiales y o un gradiente de presión en el pie mayor de 60 milímetros de mercurio y o un índice tobillo-brazo mayor de 0,75 para poder establecer el diagnóstico inicial de úlcera venosa. Igualmente, hemos de saber que la presencia de varices no es un signo clínico constante en la úlcera. Es decir, una persona puede tener varices, pero no desarrollar nunca una úlcera venosa. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que en cuanto al alto porcentaje de prevalencia que le corresponden respecto al total de las úlceras del miembro inferior, las más importantes son las úlceras venosas. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, podemos decir que en el estudio realizado en España por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, la GENAUC, se determinó una prevalencia de hasta un 80% de que las úlceras localizadas en la pierna son de origen venoso. Según los estudios realizados en España, hay entre 250.000 y 300.000 personas con úlceras venosas y la incidencia de su aparición se estima entre 2 y 5 nuevos casos por 1.000 personas cada año, teniendo un mayor impacto entre el sexo femenino con una proporción de aproximadamente 1 a 3 con respecto al sexo masculino y afectando en un mayor número a personas con una edad avanzada.
También tenemos que tener en cuenta el hecho de que solo en Europa los materiales de cura de la úlcera venosa con una media de 4 meses de tratamiento suponen unos 2.500 dólares por paciente. Una vez que tenemos claro que se trata de una úlcera venosa, para ayudar a una pronta recuperación del lecho de la herida, es importante conocer todos los signos y síntomas de la lesión. Sin embargo, no debemos olvidar de hacer una valoración completa del paciente, es decir, no podemos obviar su estado psicológico, cómo afronta todo el proceso y cómo incide este en su calidad de vida. Según el documento de posicionamiento de la IUMA, que para todos aquellos que no la conozcáis se trata de la Asociación Europea del Tratamiento de Heridas, los factores psicosociales del paciente influyen directamente en la cicatrización y como tal deben ser tenidos en cuenta para la pronta recuperación del paciente. Es aquí cuando se hace presente el término calidad de vida. Según el Grupo de Calidad de Vida de la OMS, esta se puede definir como la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores que él vive en relación a sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones. Conceptos que hemos de tener en cuenta al hablar de úlceras venosas y de todo lo que conllevan. Una vez que hemos definido el concepto de calidad de vida, debemos tener claro otra cosa. ¿Importa realmente lo que piensa el paciente? Bueno, pues como profesionales de la salud que somos, no podemos pasar por alto este hecho, puesto que si consultamos la bibliografía vemos que existen multitud de artículos al respecto, como por ejemplo nos dicen Hopkins y Lindsay en su artículo Oímos pero escuchamos, la importancia de la historia de los pacientes. Según este artículo, nos recuerdan que el propósito de la investigación de enfermería es hacer preguntas cuyas respuestas completarán o añadirán los conocimientos existentes en nuestro haber. Como enfermeros tenemos que reconocer que cada paciente que atendemos tiene una historia que contar y el hecho de no escuchar su historia se debe únicamente a nuestra extrema pobreza en habilidades de la audición. Debido a la preocupación que existe por la calidad de vida de nuestros pacientes, se han desarrollado diversos cuestionarios para intentar controlar de alguna forma aquellos signos o síntomas que más preocupan o alteran la vida de los pacientes. En gran parte de los estudios se han utilizado cuestionarios validados que miden muchos de estos signos y síntomas que tienen lugar durante la úlcera venosa. Sin embargo, no llegan a mostrar directamente lo que el paciente piensa. Estos cuestionarios, por regla general, no dejan abierto un epígrafe o un lugar donde el paciente puede comentar o decirnos algo en concreto sobre cada signo o síntoma propuesto. Si lo miramos detenidamente, esto es obvio, puesto que dichos cuestionarios pretenden dar cifras y no pueden cuantificar con una puntuación el pensamiento o sentimientos de un paciente. Ejemplos de esto lo podemos ver con claridad al mirar con detenimiento dos de los cuestionarios más utilizados para medir la calidad de vida de pacientes con úlceras venosas: el índice de calidad de vida en dermatología y el Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire. ¿Y cuáles son estos síntomas que pueden afectar la calidad de vida? Bueno, pues hay varios, pero si revisamos la bibliografía existente, observamos que los síntomas derivados de la úlcera venosa están íntimamente relacionados, pero parece ser prevalente el estudio del dolor. Los pacientes lo describen como el síntoma principal. Cierto es que este es muy incapacitante y afecta directamente sobre la calidad de vida y la percepción que tiene cada persona sobre esta patología, haciendo que la misma sea vivida de una forma más o menos intensa. Igualmente, Silva y Ludapazo hicieron una revisión bibliográfica sobre la influencia del dolor en la calidad de vida y llegaron a la conclusión de que este sigue sin ser un tema muy estudiado, pero con una tendencia mundial al alza. Para esta autora, un mejor conocimiento de los mecanismos para medir la calidad de vida
permitirá incorporar estos conceptos en la evaluación global de las personas y en la conducción de ensayos clínicos y de estructuración de los servicios de salud. Para ella no hay que tratar el dolor, sino a todo el paciente globalmente, tanto en su aspecto físico como en el comportamental, integrándolo a la sociedad y proporcionándole una mejor calidad de vida. Otros autores, sin embargo, van un poco más allá y afirman directamente que el entendimiento de la psicología del dolor puede ayudarnos a comprender las respuestas individuales de cada paciente y nos recuerdan que son insuficientemente atendidos en la evaluación y gestión de su dolor. Para llevar a cabo una correcta valoración del dolor, podemos consultar numerosas guías, documentos de consenso y manuales sobre cuidado y tratamiento de las heridas crónicas. Nunca debemos de olvidar que debemos intentar mitigar el mismo, para lo cual podemos hacer uso de dicha guía, ya que según la literatura y los últimos estudios, la mejoría del mismo hará que la úlcera sea vivida de una forma más llevadera. Sin embargo, en torno a dicho dolor no se aprecian demasiados apartados específicos sobre la relación psicología y dolor. Debido a la creciente preocupación por los pacientes con úlceras venosas, se ha comenzado a subdividir este síntoma y ya nos podemos encontrar algunos estudios más explícitos sobre el impacto durante las curas en los cambios de apósito o sobre la efectividad de algún material. Como hemos visto anteriormente, no solo debe estudiarse este parámetro, y es por eso por lo que se han hecho investigaciones sobre otros síntomas predominantes. Por ejemplo, sobre el insomnio, el cual suele ir asociado al dolor. El dolor suele tener la misma intensidad a lo largo del día, pero es durante la noche cuando los pacientes son más conscientes del mismo al estar menos distraídos y más pendientes de su problema. Como consecuencia de los problemas para dormir, igualmente aumentan los sentimientos de frustración y desesperanza, los cuales también afectan a los familiares y cuidadores que conviven con el paciente, ya que son testigos de la situación en la que se encuentran sus seres queridos. López González y colaboradores afirman que el dolor afecta a un 96,6% de pacientes con úlceras crónicas de la pierna, predominando en el sexo femenino, y está directamente relacionado con alteraciones del sueño, del movimiento, de la deambulación y del estado de ánimo, con lo que podemos hacernos una idea de la importancia del síntoma, puesto que de él se derivan otras situaciones desagradables que hacen que la vida de la persona que sufre una úlcera venosa se vea claramente alterada. Otros síntomas sobre los que se ha observado un creciente interés por su estudio son el exudado y el olor, existiendo en la actualidad estudios como el realizado por Jones y colaboradores, en el cual a través de la metodología cuantitativa y cualitativa reflejan cómo estos dos síntomas inciden directamente en la obtención de una elevada puntuación en la escala hospitalaria para la ansiedad y la depresión al mismo. Estos dos síntomas tienen mucha importancia, puesto que son especialmente responsables de un posible aislamiento social, puesto que algunos pacientes prefieren disminuir la salida de su domicilio ante la preocupación que experimentan por el miedo a que otras personas puedan percibir un olor desagradable o simplemente no quieren que nadie vea que su herida supura y pueda recibir rechazo. Asimismo, también se han observado efectos adversos en el estado psicológico de la persona que conllevaron a sentimientos de repulsa, autocompasión y en definitiva una baja autoestima, lo que innegablemente también producía aislamiento social como medio para evitar que otras personas notasen esos síntomas. No debemos olvidarnos nunca que ante la presencia de cualquier enfermedad, los pacientes tienen que hacer cambios en su vida para adaptarse a la nueva situación, lo que ocurre también ante la presencia de úlceras venosas. En un estudio de corte fenomenológico se observó cómo los pacientes que formaron parte de él sentían tal nivel de frustración que incluso alguno de ellos tuvo que abandonar su actividad laboral definitivamente y de una forma anticipada, como medio para adaptarse a la patología y evitar conductas de riesgo que podían hacer empeorar el buen curso de la enfermedad. Esto, por otro lado, les hace sentir frustrados, puesto que tenían que decidir entre cambiar sus hábitos de vida
y seguir con las recomendaciones de los sanitarios, puesto que el no seguirlas implicaba que algunos de los profesionales culpasen directamente al paciente sobre el mal curso de la úlcera. Pero no debemos olvidarnos que estos síntomas son solamente una muestra de los factores que afectan en la calidad de vida del paciente, que sin embargo hay otros que aún no se han desarrollado tan ampliamente. Luego, como conclusiones finales, respecto a la relación que existe entre úlceras venosas y calidad de vida, lo que sí podemos asegurar es que tras realizar una revisión de la bibliografía existente, llegamos a la conclusión de que las úlceras venosas inciden en mayor o menor medida en la vida y calidad de vida de las personas que las sufren, debido sobre todo al cambio que se produce en el desarrollo de las actividades diarias como consecuencia de la adquisición de nuevos hábitos para disminuir el impacto de algunos de los síntomas de la herida o bien como un medio de afrontamiento o adaptación a su proceso patológico. Llama la atención el hecho de que en muchas de las guías encontradas se haga referencia al aspecto psicológico, a la idoneidad de incidir en este aspecto y a la recomendación de recabar información sobre el mismo. Sin embargo, se han encontrado pocos estudios en los que directamente se hable de un abordaje sobre este campo. En mayor o menor medida se interviene en el tratamiento directo de la úlcera, en su proceso de cicatrización y en la disminución de la intensidad de algunos de los síntomas, pero son pocas las referencias bibliográficas que indiquen un abordaje psicológico como muestran algunos estudios. Es muy importante tener claro que una asistencia cuyo objetivo final desde el principio, además es que es desde el principio, el objetivo final es la curación de la herida, puede suponer el abandono de otros aspectos no menos importantes como el ámbito psicológico. Es por ello por lo que tendremos que tener en cuenta el factor psicosocial, puesto que influye directamente en la mala cicatrización de la úlcera venosa. En el estudio realizado por Herbert y colaboradores, basado en una revisión sobre el impacto de la úlcera de la pierna en la calidad de vida de los pacientes, determinaron cómo estas son causas directas de la modificación de algunas conductas de los pacientes. Los estudios cuantitativos incluidos en dicha revisión se centraron sobre todo en los parámetros del dolor, del sueño, del aislamiento social y movilidad física, y llegaron a la conclusión de que los pacientes tuvieron significativamente más dolor, más restricciones en relación con el funcionamiento social, menos vitalidad y limitaciones emocionales. Los pacientes identifican el dolor como el síntoma más importante de su patología y del que se derivan casi la totalidad del resto de los problemas aparecidos, como el insomnio, el miedo a la deambulación, aparición de sentimientos negativos como ansiedad, frustración, ira, desesperación. Por lo tanto, podemos concluir que el dolor es el síntoma que está directamente relacionado con alteraciones o cambios en la vida física, psicológica y social de los pacientes portadores de las úlceras venosas. También, como dijimos antes, existen algunos estudios específicos sobre sudado, olor y la aplicación de vendajes. Pero entendiendo la aplicación de vendajes como tratamiento directo o bien para soportar el material de las curas. Y una vez más, la bibliografía coincide en el impacto negativo que tienen en el aspecto estético, sobre todo en las mujeres, las cuales incluso cambian su forma de vestir o limitan su salida para que no se le vean, lo cual conlleva a su vez a un aislamiento social. En lo referente a la práctica diaria, tenemos en nuestro poder abundante material de consulta sobre las condiciones, materiales y asistencia que dirigen nuestro trabajo ante una lesión venosa. Sin embargo, cuando intentamos dar un paso más y adelantarnos a lo que el paciente percibe y cómo podríamos ayudarlo o prevenirlo sobre determinadas cuestiones, podemos observar que la bibliografía no responde a todas nuestras dudas. Tenemos el punto de vista del profesional, pero hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta las percepciones del paciente. Se está estudiando, pero hasta hoy la producción internacional es bastante escasa,
puesto que no se han hecho muchos estudios de corte cualitativo con preguntas abiertas que dejan a los pacientes opinar sobre lo que sienten. Saber su punto de vista y cómo siente su proceso nos puede ayudar a tomar una serie de precauciones o dirigir nuestro cuidado. Así como podremos dar algunos consejos a nuestros pacientes en base a lo que han sentido otras personas. Si el paciente está preparado psicológicamente, mejora su afrontamiento de los problemas que puedan aparecer. Y ya por último, para terminar, solo nos queda decir que lo que hemos pretendido es contrastar realidades y describir limitaciones y oportunidades en el acto de cuidar para favorecer la humanización del cuidado. Y simplemente muchas gracias por vuestra atención y por haber perdido un poquito de tiempo en escucharme. Gracias.